podemos decir que en gran medida hemos logrado lo que hemos logrado y nuestras expectativas de futuro son promisorias porque estamos encaramados sobre hombros de gigantes. Para que juntos a 8 trabajáramos como cristianos en la defensa de los derechos humanos en nuestra patria. Aquí se han dado razones que yo no tenía en mi memoria, pero no sé si con esas razones que fueron muy bien expuestas por la directora, no habíamos sido capaces de dar un paso más adelante en torno a ella. Hay que cambiar el paradigma de educación. En toda la reforma educacional donde yo estoy metido hay un cambio del cual es esencial hacerlo, pero el paradigma de la educación sigue siendo el mismo, un individualismo feroz. Buenos días. A nombre del Centro de Investigaciones Socioculturales, CISOC, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, les doy a ustedes la más cordial bienvenida y agradezco su presencia en esta importante ocasión en la cual conmemoramos nuestros 55 años de existencia. CISOC quiere agradecer los saludos que nos han hecho llegar Monseñor Pablo Lizama Riquelme, arzobispo de Antofagasta, Andrés Moro, vicario de Pastoral Social y de Trabajadores, Monseñor Tomislav Koyalti, obispo de Linares, Monseñor Alejandro Goich, obispo de Rancagua, Monseñor Cristian Caro, arzobispo de Puerto Montt, Tomás Chuer, vicario para la educación, Cristian del Campo, provincial de la Compañía de Jesús, Monseñor Horacio Valenzuela, obispo de Talca, la hermana Neida Galarce, misionera dominica del Rosario. Igualmente queremos saludar a las autoridades académicas hoy presentes: el señor rector Fernando Montes, el vicerrector académico Pedro Milos, el señor decano de Ciencias Sociales Mauricio Arteaga y en general a todos ustedes presentes. El evento de hoy constituye para nosotros un hito que nos explica como centro y a la vez nos inspira en nuestras futuras tareas y desafíos académicos y de investigación. En primer término, escucharemos las palabras de inauguración que están a cargo de Herminia González, directora en este caso del CISOC, y del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, el señor Mauricio Arteaga. Por favor, Herminia. Una conmemoración es una invitación a festejar, a recordar y también a reflexionar. En este caso, la celebración de los 55 años de vida del Centro de Investigaciones Socioculturales constituye una instancia muy importante porque nos permite rememorar y relevar su pasado, examinar su presente y compartir con todos y todas ustedes sus retos hacia el futuro. Parafraseando a Bernardo de Chartres de Hamilton, podemos decir que en gran medida hemos logrado lo que hemos logrado y nuestras expectativas de futuro son promisorias porque estamos encaramados sobre hombros de gigantes. El padre Renato Poblete junto al padre Roger Beckemans fundaron el año 1959 el Centro de Sociología Aplicada a la Religión, que posteriormente se llamó Centro de Investigaciones Religiosas y Culturales para quedar finalmente con el nombre de Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC. Desde sus inicios, el trabajo del CISOC fue crítico y reflexivo y buscó nutrir con sus investigaciones y asesorías el lado intelectual y social de la Iglesia, en un compromiso activo con las transformaciones sociales del país. Inspirados en las acciones del padre Renato Poblete y el padre Roger Beckemans, hemos sabido adaptarnos a los diferentes momentos históricos y consolidarnos como un centro de pensamiento. La pervivencia del CISOC se explica por el compromiso de cada una de las personas que pasaron por esta casa a lo largo de sus 55 años de existencia.
sacerdotes visionarios y generaciones de profesionales, laicos y consagrados, con quienes, sin lugar a dudas, tenemos una gran deuda. Muchos de los que contribuyeron al desarrollo de este proyecto nos acompañan hoy día, y aunque no me detenga en cada uno de sus nombres, son muchos, este encuentro es también un pequeño gran homenaje para ellos y para ellas. Quizás se pregunten por qué festejamos sus 55 años o por qué celebramos el aniversario del centro ahora y no lo hemos hecho antes. Yo creo que en el pasado no hubo tiempo para celebrar, debido al contexto histórico y a algunos obstáculos que el CISOC tuvo que ir superando junto con toda la sociedad chilena. Entre ellos, las limitaciones que impuso la dictadura, la realización y difusión de investigaciones relacionadas con la violación de derechos humanos y el consecuente esfuerzo de reorientación de la labor de investigación del CISOC hacia temas intraeclesiales. También las repercusiones que tuvo en el equipo de trabajo del Centro de la Vuelta a la Democracia y en estas últimas décadas la apertura y dedicación del CISOC hacia el trabajo de asesorías a la Iglesia Católica. Ahora quiero hablarles de los factores que desde mi punto de vista explican los resultados positivos del centro en la actualidad, para lo cual me haré cargo de su historia más reciente a partir de su incorporación a la Facultad de Ciencias Sociales. A finales del año 2009 y comienzos del 2010, la Universidad Bertoltado y la Compañía de Jesús acordaron traspasar al Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC, que se encontraba bajo dependencia formal del Centro del Alumno, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad. Este acuerdo perseguía tres objetivos fundamentales. El primero de ellos consistía en asegurar la continuidad y el desarrollo del aporte del CISOC a la reflexión sobre la sociedad y la Iglesia chilena en el campo de los cambios culturales y religiosos mediante el fortalecimiento de su capacidad de investigación y extensión a través de la incorporación de altos estándares de trabajo académico. El segundo de los objetivos consistía en incorporar sistemáticamente las capacidades de investigación, docencia y extensión de las y los investigadores del CISOC a las actividades regulares de la universidad. Y el tercero radicaba en fortalecer la capacidad de la universidad de contribuir al debate de las ciencias sociales sobre el impacto de los cambios culturales y religiosos del país y de América Latina en la promoción del desarrollo de la perspectiva del humanismo cristiano renovado. En definitiva, nos encontrábamos en ese momento con unas metas claras y totalmente asumibles, considerando la trayectoria de nuestro centro. Es importante tener en cuenta que en el traspaso no implicó solo la incorporación de personas a la universidad, sino que también significó la transferencia de un valioso patrimonio a la Facultad de Ciencias Sociales. Ese proceso constituyó un desafío para la universidad en general y para la facultad en particular, que en ningún caso desconocían todo lo que el CISOC había representado en tanto uno de los centros de investigación socioreligiosa más prestigiosos de América Latina, cuya misión estuvo orientada a contribuir en la construcción de un orden social más justo y solidario. Tales antecedentes nos llenan de orgullo y nos señalan el horizonte normativo hacia el cual seguimos dirigiendo la mirada y los pasos. Si bien desde 2010 ha pasado poco tiempo, los cambios que se han producido en el centro no han sido menores, especialmente en lo que se refiere a sus miembros. En 2011 llegué yo, una joven española, doctora en antropología social y diversidad cultural, experta en familia, género y migración. Poco después llegó Luis Bahamondes, doctor en ciencias de las religiones y especialista en el estudio del hecho religioso contemporáneo. Más tarde, en 2013, se nos unieron Antonieta Vera, doctora en ciencia política y experta en estudios de género, y también Francisca Ortiz, magíster en sociología. Y recientemente se incorporó Javiera Cienfuegos, doctora en sociología y especialista en transnacionalismo, que se vinculó a la línea de familia. En este periodo también se marcharon algunas personas que contribuyeron con su trabajo al desarrollo del CISOC y con quienes estamos muy agradecidos: Javier Romero, Reinaldo Tano, Martina Llopo y Pedro. Tengo la convicción de que junto con la psicóloga y doctoranda Carmen Silva
y el sociólogo y antiguo director Gabriel Valdivieso, conformamos un centro con una fuerte identidad institucional cuyo valor añadido es la comunión de distintas tradiciones, géneros, generaciones, disciplinas e incluso países, lo que nos permite imprimir a nuestra labor, en particular al análisis de las transformaciones socioculturales del Chile contemporáneo, un sello propio. En estos 4 años, el CISOC ha forjado una identidad institucional universitaria particular, marcada por la docencia, principalmente centrada en temas vinculados con la familia y la religión, el diálogo académico interdisciplinario y la investigación comprometida con los cambios sociales que se suceden en el país. Con esta impronta, en la que se reconocen los rasgos, intereses y anhelos de los fundadores y antecesores del centro, afrontamos un futuro definido por un gran número de retos académicos. Futuro que iremos edificando sobre la base de los ejes principales fuertemente relacionados, me refiero a 2 líneas de investigación prioritarias en este momento, que son familia y religión, que dan sentido al adjetivo sociocultural de nuestro nombre, en tanto concepto que vincula lo social y lo cultural, particularmente en el ámbito de los fenómenos religiosos y familiares. En concreto, y como os decía, en los últimos años el centro ha liderado 2 grandes líneas de investigación. La primera de ellas se denomina Instituciones, prácticas y discursos religiosos, continuidades y cambios, abocada al estudio de la religión latinoamericana, las nuevas formas de religiosidad, la relación entre política y religión, o el vínculo entre género y discursos religiosos, por mencionar alguna de sus aristas. En esta línea también tiene cabida tanto la investigación de tales fenómenos como el apoyo a las acciones desplegadas por diversas entidades religiosas en Chile. La segunda línea de investigación se llama Representaciones, Dinámicas y Diversidad Familiar, la cual se ocupa de la familia en Chile y en América Latina, con especial énfasis en las nuevas formas de parentesco y familia, la relación entre género y familia, cuidados y tercera edad, familias migrantes y también juventud. Estas 2 áreas de investigación se vinculan con preocupaciones que han sido históricas del centro, pero que se actualizan por medio de aproximaciones teóricas y metodológicas enriquecidas por el trabajo acumulado de investigadores que desde diversas disciplinas han instalado sus temas en la facultad, en la universidad y en el contexto académico chileno y latinoamericano. Estas 2 líneas han logrado ser fecundas, especialmente en los últimos 4 años, gracias a los proyectos obtenidos en convocatorias internas de la Universidad del Hurtado y los proyectos FONES y Canados, y esperamos que sean aún más fructíferas en virtud de muchos otros concursos, individuales y colectivos, a los que estamos postulando, no solo nacionales, como proyectos FONES y proyectos de conformación de redes internacionales, Iniciativa Milenio Fondar o Proyecto Anillos, sino también convocatorias internacionales. 6 han sido los proyectos ejecutados en el marco de la convocatoria de fondos internos de la universidad. En ellos se han trabajado temas como jóvenes y empoderamiento, neopentecostalismo, nuevas formas de familia e instituciones religiosas y discursos de género. Los proyectos ganados en concursos FONDES han girado en torno a temáticas como las transformaciones en la familia y las relaciones de parentesco, nuevos movimientos religiosos e individuo y temporalidad. Unido al anterior, CISOC lidera, junto con el Departamento de Sociología, el programa interdisciplinario de investigación sobre cuidados, familia y bienestar, WIFABI, el cual está dando muchos frutos. También coordina el concurso Jóvenes Investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, en la que nos implicamos como equipo desde el seguimiento y asesoramiento de cada uno de los trabajos ganadores. Y desde el 2012 realiza el seminario El fenómeno religioso en Chile, entre la tradición y la modernidad, en conjunto con el Centro Teológico Manuel Araya. Asimismo, la tarea de difundir el conocimiento que se genera en CISOC, de compartirlo y enriquecerlo a través del diálogo, ha tomado realce en publicaciones y actividades de extensión. En cuanto a sus publicaciones, en los 4 últimos años CISOC ha editado 6 libros y sus investigaciones han dado como resultado 17 capítulos de libro, 13 artículos publicados en revistas indexadas y 9 artículos publicados en revistas no indexadas. En las actividades de extensión del último cuatrienio, CISOC ha participado en congresos, seminarios, así como también actividades de difusión.
Suman 58 las ponencias en congresos nacionales e internacionales, además de la organización de mesas y grupos de trabajo. Adicionalmente, se han organizado un total de 24 eventos de tipo coloquio, jornadas, foros y conferencias, y se han expuesto ponencias en 16 de estas actividades. Finalmente, se han impartido numerosos talleres que corresponden a proyectos de investigación y asesorías eclesiales. Desde el año 2011 hemos realizado 28 talleres de discusión académica a partir de la presentación de nuestros propios resultados y avances de investigación. En 2014, el CISOC ha consolidado su integración a la Facultad de Ciencias Sociales a través de la docencia en los departamentos de Trabajo Social, Antropología y Sociología, además del trabajo de dirección de tesis que realizan los miembros del equipo de distintas facultades. Asimismo, los investigadores del centro han tenido una participación activa en la propuesta de nuevas cátedras al interior de la universidad, como también en la generación de seminarios, congresos y diálogos interdisciplinarios. En definitiva, y como lo muestra nuestra historia, el CISOC va a seguir desarrollando su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a la comprensión de los problemas sociales del mundo contemporáneo, iluminando desde nuestro quehacer investigativo los problemas relacionados con la religión y la familia, contribuyendo a su discusión pública con la intención explícita de participar activamente en el análisis y en lo posible en la orientación de las transformaciones socioculturales que se están produciendo en Chile y en América Latina. Seguiremos haciéndonos cargo del estudio de estas transformaciones, siendo muy conscientes de que a partir de la interpretación de la realidad también se construyen formas de poder y formas de hacer y de ser. En consecuencia, nuestras preguntas epistemológicas acerca de estas transformaciones también cuestionarán los instrumentos conceptuales y metodológicos adecuados para abordarlas, inventando y reinventando formas que permitan producir conocimiento crítico y comprometido con aquellos con quienes trabajamos: iglesias, familias, comunidades, individuos. Nos hacemos responsables de lo sociocultural desde la toma de conciencia de que en el mundo en el que vivimos y sobre el que elaboramos y reelaboramos intelectualmente, operamos también como personas morales y como personas políticas, siempre inmersos en contextos en los que priman las relaciones de poder y desigualdad. En el CISOC seguiremos investigando desde la diversidad de conocimientos, desbordando las fronteras disciplinarias, en el entendido de que el mundo es complejo y por tanto su comprensión demanda la comunión de miradas múltiples, plurales y complementarias. Es por todo esto que os convocamos a acompañarnos en esta tarea, tal como muchos de vosotros y vosotras lo habéis hecho hasta este momento, tanto desde otros departamentos de la misma facultad como desde otras facultades y también desde otras universidades nacionales e internacionales. Estos son, en suma, nuestros objetivos y nuestra propuesta de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tus palabras. Invitamos a Mauricio Arteaga, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Alberto. Por favor. Hola, muy buenos días. Yo, en general, me siento muy inhibido cuando tengo que hablar ante los colegas en general, y más aún sobre instituciones que me preexisten, no solo en mi edad cronológica, sino que cuando uno empieza a ver qué es CISOC, de dónde salió CISOC, qué parte de ahora de la Universidad Alberto Hurtado, qué parte de la Compañía Jesús en Chile, parte de la Compañía Jesús en América, parte de la Compañía Jesús en el mundo. Entonces la pequeñez me inhibe más aún, ¿no? Entonces siempre tengo dificultades, menos para hablar de la universidad porque me siento parte del equipo fundador, menos dificultades tenía hablar de psicología, donde yo era decano hace unos meses, ¿no? Y estuve desde el comienzo, pero tengo muchas dificultades para hablar de ciencias sociales, donde soy un recién llegado, y
más dificultades de hablar de CISOC, que es una obra que preexiste a la universidad y que forma parte del espíritu de la compañía, es decir, del grupo de personas que fundó esta universidad hace 17 años. Cuando veo quienes están acá, desde el doctor, exdirector del CISOC, parte de la jerarquía de la Iglesia y mis compañeros académicos de la facultad, simplemente lo que puedo señalar es que con CISOC, que es un centro de investigaciones dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, que no está asociado a un pregrado o a un programa docente en particular, nosotros hemos conseguido algo difícil aquí en la universidad, que es que un centro investigue, aporte a la docencia e intervenga en el mundo que nos toca vivir al mismo tiempo. Eso es lo que ha hecho CISOC hace 55 años y lo sigue haciendo ahora con el equipo actual. El equipo actual es una combinación de miembros fundadores de CISOC y miembros más jóvenes que vienen llegando casi como yo, ¿no? Y se han incorporado plenamente a la Facultad de Ciencias Sociales. Son un aporte en los dos espíritus que tiene la Facultad de Ciencias Sociales: un espíritu de incidencia, de poder intervenir y poder participar en las decisiones políticas. ¿Qué más que Pedro Well, el jefe de asesores de la presidenta Bachelet? ¿Qué mayor incidencia podríamos tener en este momento? Y al mismo tiempo una línea de investigación estándar en ciencias sociales, con publicaciones referadas, habiendo ganado concursos públicos. Es decir, CISOC representa estos dos espíritus de la facultad, integrándose plenamente a la vida de la facultad. Así que es eso. Yo les puedo expresar simplemente mi humildad ante obras de esta magnitud, ¿no? Detrás de CISOC está la figura permanente del padre Renato Poblete. Entonces, la gente que estuvo detrás es gente que ha sido muy importante para el desarrollo del país. Así que les agradezco a todos su presencia y particularmente al equipo que compone CISOC hoy día, que creo que ha sabido llevar la tradición y los desafíos que la universidad tiene hoy en día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras tanto de Herminio González como del decano Mauricio Arteaga. En 1957, el padre Roger Bellemans, junto al padre Ignacio Pérez y el padre Renato Poblete, fundaron el CIAS, Centro de Investigación y Acción Social, al que se incorporó en 1959 la revista Mensaje, dando origen al Centro Belarmino. El objetivo de esta nueva institución fue analizar la sociedad chilena, marcada por la injusticia social, la pobreza y el subdesarrollo, y proponiendo políticas que permitieran el establecimiento de un orden social más justo y solidario. En los años 60, por iniciativa del padre Renato Poblete, se crea el Centro de Investigaciones Socioculturales CISOC Belarmino, con dos objetivos principales. El primero de ellos, producir y analizar información cuantitativa y cualitativa sobre la situación del catolicismo en el contexto social y cultural en Chile y en otros países de América Latina, para así apoyar el trabajo de las iglesias locales y del CELAM. Su segundo propósito era sentar las bases de una sociología de la religión en el continente. Desde el año 2010 pasa a ser parte de la Universidad Alberto Hurtado, integrándose como un centro de investigación dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. A continuación, quisiéramos dar la bienvenida a los señores Gabriel Valdivieso, exdirector y actual investigador del CISOC, Josefina Puga, ex-investigadora del CISOC Belarmino, y el monseñor Pedro Osandón, obispo auxiliar de Santiago y ex miembro del Consejo de CISOC Belarmino, quienes nos compartirán un poco más sobre la trayectoria del CISOC. Por favor, Gabriel. Bueno, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí.
Después de tantos años trabajando en el CISOC, se me ha pedido un testimonio y realmente no sé cómo hacerlo, porque son demasiadas las cosas que a uno se le ocurren, los recuerdos que tiene, y es difícil ordenarlo de una manera más o menos entendible. Pero quiero comenzar este testimonio con un recuerdo de la persona del padre Poblete, que fue siempre, creo, o estoy seguro, fue siempre un gran motor de CISOC, que siempre nos estuvo alentando a trabajar, a apoyarnos en todo lo que estábamos haciendo, y además gran gestor para la consecución de recursos, cosa importante. Quiero agradecer también sinceramente la presencia de mis amigos obispos, Monseñor Pedro Santón, que está aquí, Carlos Fernández, Monseñor Manuel Camilo Vial, con quienes de alguna manera me ha tocado trabajar durante muchos años, en los 20 y tantos años que llevo laborando en este centro. Muchas gracias a ellos por su presencia. Tratando de hacer un recuerdo para no ir a la historia, porque ya se ha dicho y además está documentada en el artículo que está en poder de ustedes, que además es un pequeño artículo que sacamos con Paula Barbosa, que está publicado en el Mensaje Actual. Quisiera partir recordando mi llegada. Aquí está Raúl Ursúa, era director de CISOC cuando yo llegué. Raúl Ursúa, un gran sociólogo, llegó a hacerse cargo de la dirección de CISOC y el padre Poblete en ese momento pasó a ser presidente de CISOC. Era los finales del tiempo de la dictadura, se estaba empezando a soslayar una apertura y una vuelta a la democracia. Se perfilaba un papel importante también para la Iglesia en esa vuelta a la democracia. Y Raúl Ursúa trajo un equipo importante, a unos pesos pesados, para trabajar justamente en ese tema: Iglesia, democracia, retorno a la democracia, el año 87-88. Entre ellos estaban Luis Pacheco, Antonieta Huerta, Patricio Duner, y yo llegué de volado en ese grupo. Y me encontré con gente muy maravillosa que ya estaba, y algunos de ellos están aquí. Yo quiero hacer un recuerdo, por lo menos, de nombrarlos, para que al final le demos un gran aplauso a esas personas. En ese tiempo estaban también la Patricia Fandor, que no sé por qué no ha llegado cuando iba a venir, una de las iniciadoras de los estudios sobre religiosidad en Chile, especialmente a través de los estudios cuantitativos de religiosidad. Además, con ella tuve la oportunidad de que ella fuera coinvestigadora en el trabajo que hicimos, primer trabajo financiado por Fondesit para CISOC Belarmino. Era sobre el tema de familia, una de las líneas justamente que Herminia decía con toda razón que se están desarrollando ahora. Bueno, la Josefina Puga, gran investigadora, no voy a decir todas las cosas que hizo, simplemente recordar el impacto que tuvo el programa de reencuentro con la Iglesia, que fue una de las cosas últimas que ella hizo en el CISOC Belarmino. Estaba Antonia Morgado, mi querida amiga, secretaria de tantos años. Perdón, porque soy llorón. Alfonso Gutiérrez, que siempre se decía que si llegaba a hablar, las paredes del Belarmino iban a temblar de miedo. Conocía todos los secretos de lo que ahí pasaba. La Lili, a quien quisimos tanto. La Katy Gilfeder, la Carmen Galilea, que murió este año y que fue una iniciadora. Quizás no la hemos reconocido suficientemente todo lo que hizo en la línea del estudio y de la investigación sobre las iglesias evangélicas. Fue una gran iniciadora de esa beta y creo que le debemos a ella un importante reconocimiento. Cristian Vives, la Inés Arriet, que trabajaba en ese tiempo, también ya murió, trabajaba en la Oficina de Sociología Religiosa.
Cuando Raúl Ursúa se fue a trabajar a la UNESCO, lo sucedió en la dirección Pedro Morandé durante un tiempo, y antes de él, Patricio Dúñez. Y finalmente me tocó a mí llegar a la dirección del CISOC. Y había dos grandes desafíos en ese momento, me parece a mí. Por una parte, un desafío financiero, porque la mayoría de las fundaciones que habían sostenido parte de la investigación de CISOC habían dejado de hacerlo, luego del retorno a la democracia. Y había un segundo desafío que a mí me parecía muy importante, que era una cierta como queja de que los trabajos que hacíamos en CISOC no eran suficientemente tenidos en cuenta por nuestros destinatarios, en especial por la Iglesia. Y entonces nos abocamos, por los que estaban en ese momento y con otros que ingresaron y que algunos de ellos están aquí, a la tarea de tratar de ofrecer servicios nuevos a la Iglesia, que no eran tan nuevos porque estaban también en el origen de lo que había sido la fundación del Centro del Armino, el CIAS y CISOC, hacía muchos años o varios años atrás. Y entonces, además de la investigación socioreligiosa, elaboramos un boletín pastoral y abrimos una línea importante de consultoría a organismos de iglesia y talleres de formación en temas de evaluación, de planificación y evaluación pastoral para el clero y para laicos de muchas diócesis y congregaciones de Chile. A mí me tocó recorrer en ese sentido desde Arica hasta Punta Arenas. Creo que conozco todas las casas de ejercicio existentes en Chile. A todas fui con mi frazada eléctrica, afortunadamente. Y tuve ahí grandes compañeros que están aquí ahora. Javier Romero, muchos viajes. Gonzalito Miranda, gran psicólogo y muy buen amigo. Reinaldo Tan. ¿Quién más? Finalmente yo diría, el producto de eso a mí me dejó satisfecho. Trabajamos para el CELAM, para el Instituto Teológico Pastoral del CELAM, para la Conferencia Episcopal, para 15 congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, para 17 diócesis de Chile y 3 en América Latina, para multiplicidad de organismos eclesiales, vicarías, la Vicaría de la Esperanza Joven, la Pastoral Penitenciaria, la Pastoral Social, del Clero, Canal 13, colegios, y muchas asesorías también al Arzobispado de Santiago, especialmente recalco una que hicimos para el Sínodo, desde el comienzo, desde la comisión antepreparatoria hasta después a la aplicación del Sínodo, y la asesoría que hicimos también para el INPAS, el Instituto Pastoral de Santiago. En ellas también, no lo he nombrado aquí, no lo he nombrado, la Carmen Silva, que está de ese tiempo y que todavía sigue con nosotros en el CISOC. El CISOC para mí significa la oportunidad, y ha significado y sigue significando la oportunidad de un desarrollo profesional, y además de tener la suerte de estar trabajando y haber trabajado para algo que para mí es muy significativo, y que es la Iglesia. He sido un afortunado, doy gracias a Raúl Ursúa que me trajo a CISOC, por haber llegado hace tantos años y haber tenido la oportunidad de servir, de abrirse algunas brechas y de haber servido a la Iglesia con lo mejor de mí. Quiero, al terminar, simplemente pedirles un aplauso por toda la gente, especialmente por los antiguos que están aquí, y que ha sido un gusto para todos nosotros encontrarnos. Muchas gracias.
Estoy feliz de estar aquí. Mi exposición, que va a ser cortita para que no mate, habla del corazón. Son mis recuerdos y pido desde ya perdón a personas que puedo haber dejado sin nombrar, pero que siguen estando dentro de mí. Tareas que he dejado sin nombrar, que siguen siendo un logro para el CISOC y quienes las conocieron. Y así, muchos perdones. Pero aquí la que habla es la Josefina Pura, toda la responsabilidad de ella. Mi recuerdo. Yo trabajé aquí alrededor de 25 años, desde el 74, recién egresada de Sociología de la Universidad Católica. ¿Cómo tuve la suerte de ingresar al Granino? Mi amiga y compañera recién muerta, la amiga Lilia, era a la vez antigua amiga del padre Poblete. El padre un día le invitó a trabajar con él aquí y ella le contestó siempre que sea con la Josefina Pura. Y así me colé. El ambiente aquí era familiar, una casa antigua, toda comunicada, que facilitaba esta situación. Todo el personal cercano, colegas, la Carmen Galilea, la Patricia, la Katy, y después, aquí me falta Gabriel y la Katy, que fueron los listos que llegan después. Después, junto con nosotros, el encanto de la Lili y el amor de la Antonia, fácil y muy querida secretaria. Alfonso, gran recepcionista y controlador del ingreso. Ya a lo que fijarse. Sergio, encargado de la correspondencia. Y a mí me llegó un día reto de las directivas de Correal de las Minas y de mensajes, porque me aprovechaba de Sergio para entregarle cartitas mías particulares para que la llevaran al correo, pensando que hacía un bien, colaborando a su trabajo, y yo entregaba mis pesitos. Y un día me tiraron la mecha y me dijeron, Josefina, ¿qué estás haciendo con él? Bueno, nunca más. Entonces, ¿dónde voy aquí? Bien. La Rosita también estaba con su cocina y su marido. Y encabezando, por supuesto, todo esto, el padre Poblete, creador y animador de esta linda oficina, de esta linda idea, persona noble, y lo digo en serio, inteligente, de gran creatividad, y a la vez ministro del Interior y de Relaciones Exteriores. Su trato fue siempre cercano, humano, dialogante y nunca impositivo en la elección de temas a investigar. Hubo una confianza que nos motivaba a trabajar seria y responsablemente a cada uno. Y así fuimos creciendo como profesionales, avanzando en nuestros estudios desde lo mayoritariamente cuantitativo a lo cualitativo, incluyendo evaluaciones, reflexiones, y más adelante aún nos fuimos atreviendo a hacer propuestas concretas para el cambio esperado. También fuimos avanzando desde investigaciones de amplios colectivos en lo social y eclesial a enfoques más específicos del ser y el quehacer de nuestra iglesia, en lo formativo, en lo sacramental, en lo educacional, etc. Ahora bien, yo saqué ciertas conclusiones que las íbamos sacando a través que iban saliendo los resultados de nuestro estudio y que resultaban ser muy similares entre ellas, fuera cualquiera el contenido, la dimensión socio-religiosa de nuestro colectivo estudiado. Resumiendo, en general, me atrevo a decir que prácticamente es generalizable lo que se observó, que fue la existencia de una religiosidad más bien difusa, sin mayor conocimiento del Jesús del Evangelio y del compromiso cristiano en el aquí y en el ahora que este descubrimiento nos planteaba. Dentro de todos los estudios en que participé, mi mayor logro profesional y mi mayor alegría me lo dio mi último trabajo, donde en base a conocimiento acumulado, otros estudios y experiencia en el tema
de la dolorosa situación personal y eclesial de los católicos separados, llevamos a la práctica así se llamó, Programa de Reencuentro con la Iglesia de Católicos Alejados por Motivos Matrimoniales, que abrió efectivamente nuevas esperanzas a muchos de estos hermanos. Para mí, este fue el broche de oro de mi experiencia como socióloga y mi despedida del verano. Hasta aquí un recuerdo apretado de lo que hicimos. Pero no quisiera terminar esta presentación, y quiero ser muy honesta, muy personal y muy libre. Y les pido que por favor me comprendan y no me tiren tomate. No quisiera terminar esta presentación antes de expresarles algo que ha ido creciendo dentro de mí estos últimos tiempos de maduración, de envejecimiento y de mayor conocimiento y penetración en la realidad de nuestro país en cuanto a mi experiencia en el Belarmino. Me refiero a una sensación profunda de dolor y me atrevo a agregar aún más de vergüenza en relación a lo que no hicimos. Yo trabajé aquí entre el año 74 y el 2000. Dentro de este plazo se encuentran los años en que Chile vivió una experiencia extrema de injusticia y de maldad. Y no tengo conocimiento de que en el Belarmino hayamos tomado conciencia de ello, para que juntos a otros trabajáramos como cristianos en la defensa de los derechos humanos en nuestra patria. Aquí se han dado razones que yo no las tenía en mi memoria, pero no sé si con esas razones que fueron muy bien expuestas por la directora, no habríamos sido capaces de dar un paso más adelante de todas maneras, o varios pasos más. Dentro de esta misma época, si bien realizamos estudios sobre temas como la pobreza, la iglesia y los medios de comunicación social en su relación, y aún el contenido de las prédicas dominicales, todas ellas temáticas que se prestaban para incluir en ellas el tema de los derechos humanos, que era contra los cuales se estaba sufriendo en ese momento, esto no se hizo. Nos faltó a nosotros madurar y salir a la calle, como hoy nos pide el Papa Francisco. Aquí tenemos una deuda pendiente, nosotros, histórica, que saldar. Hoy en día Cisco Belarmino forma parte de la Universidad Alberto Hurtado. Con esta inclusión, su aporte en investigación pasa a ser parte del quehacer académico de la formación profesional, es decir, de la investigación a la evaluación, a la propuesta, a la implementación. Por todo lo anterior, con mucha confianza y esperanza, les deseo que este mutuo reforzamiento contribuya a enriquecer cada vez más nuestra presencia y compromiso cristiano en nuestro país. Muchas gracias a todos. A mí me corresponde dar un testimonio como beneficiado del CISOC Belarmino, de aquellos nativos aborígenes que reciben el apoyo de los que saben. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá porque es una ocasión muy propicia para dar gracias, muy de corazón, muy de corazón. Nosotros representamos, no yo de manera oficial, pero a las diócesis del país, a las parroquias, todas del país, muchos colegios, movimientos apostólicos, congregaciones religiosas que han sido inmensamente beneficiadas por este aporte específico del CISOC Belarmino en el contexto histórico pastoral que Chile le ha tocado vivir en estos 55 años. Desde ese punto de vista, darle las gracias, yo diría, a dos personas que representan a todos, porque esto es un equipo de trabajo extraordinario, tuve el privilegio de conocerlos por dentro, trabajar en algunas cosas, colaborando muy humildemente, en la persona del padre Renato Poblete, un hombre extraordinario, un
sacerdote, además muy de la compañía en el sentido de la acción evangelizadora misionera, de diálogo con el mundo, con la cultura, y colaborando con la iglesia para que pueda ella ofrecer su buena noticia. Y Gabriel Valdivieso. Con Gabriel Valdivieso tenemos una amistad muy grande y yo creo que tiene mucho que ver por el trabajo que ustedes me invitaron a colaborar. Yo no soy experto en sociología, ni tampoco en pastoral, uno hace lo que puede, en esta tarea extraordinaria que quiero dar fe de que sigue siendo un aporte para todos nosotros muy grande. Así que en ese sentido, darle las gracias a nombre de todas estas personas que hemos recibido esta luz. A propósito de lo que decía la Josefina, tal vez no directamente en los contenidos de las investigaciones socioculturales en relación a la defensa de la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, pero sí, claramente, este CISOC Belarmino colaboró con los diagnósticos de situación y de contexto para los documentos del Magisterio Latinoamericano, para las orientaciones pastorales de Chile, sobre todo en época de dictadura, y todos los estudios y todos los aportes que hicieron ustedes de mirada de la situación histórica del país, verdaderamente colaboró para que la Iglesia pudiera responder con sencillez, pero con mucha claridad y con toda la fuerza del Evangelio en contextos tan difíciles como fue la violación de los derechos humanos. Tengo la alegría de haber conocido el CISOC Belarmino como seminarista. Me acordé en estos días que se hizo un estudio sobre las homilías que hacíamos los sacerdotes. Yo era seminarista estos los años 80 y nos enviaron, bueno, el padre Renato nos convidó, Inés Harriet nos coordinó y teníamos que ir a las parroquias con uno de esos aparatitos de cassette antiguos. Y a mí justo me tocó un párroco que me habían dicho que predicaba 2 minutos, 3 minutos. Y dije, fantástico, porque después tranquilo. Pero cometí el error de mostrar mi grabador y predicó media hora. Así que me tuvo un fin de semana completo tratando de traducir una grabadora bastante mala. Pero ahí me acordé de este estudio que después ustedes replicaron y profundizaron varias veces, y que la verdad, volviendo a leerlo, por Dios que ayuda. Y ahora el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium tiene un capítulo entero sobre la homilía, la importancia de este instrumento y servicio del anuncio de la palabra en situación de contexto, que ilumina la contingencia, digamos, y da sentido, que verdaderamente yo creo que era muy anticipado a lo que estábamos colaborando con lo que ustedes habían iniciado, y que ayudó muchísimo. Después, en los años 90, mediados de los años 90, nos invitan a participar en un encuentro que organizó el CELAM junto con la Conferencia Episcopal Latinoamericana para ver el estado de la situación y desde ahí una reflexión crítica para hacer una propuesta de renovación de parroquia en América Latina. Estados Unidos preparó un aporte para este encuentro que se hizo organizado por el CELAM después de Iglesia en América en México. Fuimos con Monseñor Galo Fernández y otros amigos, y ahí presentamos 2 trabajos, uno de Estados Unidos que en realidad fue bien bueno, pero fue un informe. Sin embargo, América Latina le pidió a través del CELAM al CISOC Belarmino que preparara un trabajo que lideró Gabriel, y participamos varios de los que estamos acá. Me tocó escribir y hacer síntesis del hilo conductor, las grandes ligas maestras, digamos, del magisterio latinoamericano desde Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Iglesia en América. Era lo último que había salido del magisterio más local. Y fue extraordinario. El CELAM le gustó tanto ese trabajo que lo editó y se llama La Parroquia en el Tercer Milenio. Un poquito pretencioso el nombre, pero es en relación a buscar propuestas de renovación de la parroquia en este continente que precisamente había sido iluminado en su contexto histórico, económico, cultural, social, también por aportes que hicieron ustedes. Ese documento sirvió para que pudiéramos hacer clases en el Instituto Teológico para América Latina durante 11 años. Por lo tanto, imagínense ustedes, cada vez nos encontrábamos con 15, 20, 30 párrocos o personas vinculadas a la organización pastoral parroquial o de colegio o de la vida religiosa durante todos esos años. Claro que ahí el profesor Estrella nos obnubiló a nosotros porque fue Javier Romero
que dio inicio a ese trabajo y fue tan bien evaluado que, bueno, después a ustedes dos nos lo invitaron y me invitaron a mí, así que yo me saqué los premios inmerecidos de esa riqueza enorme que sigue siendo un bien enorme. Es un libro que se ha editado por el ITEPAL y que después fue editado por una editorial mexicana, que por lo tanto sigue siendo un bien enorme. Imagínense, hecho a los fines de los años 90, y luego lo terminamos el año 2000. Entonces, en ese sentido, agradecer porque pudimos participar en eso. Además, en el consejo del CISOC Belarmino, donde logramos compartir mucho la reflexión crítica para orientar los estudios, los servicios, para mí fue una verdadera escuela, extraordinaria escuela, y además fui testigo, varias veces me invitaron como relator, de los beneficios que se lograron entregar a tantísimas personas. La verdad es que era ese el aporte. Yo había escrito una cosa muy sencilla porque me pregunté, bueno, ¿por qué es importante que la sociología le aporte a la Iglesia Católica? Más acotado, digamos, en lo que es el trabajo del CISOC Belarmino, ¿no? ¿Y por qué es valioso para la sociología recibir la riqueza de la tarea evangelizadora y misionera de la Iglesia Católica? Es un pololeo que va en noviazgo y ojalá vaya hacia matrimonio, esponsalidad, porque justamente previo a antes del concilio nos empezamos a dar cuenta que la teología, la pastoral, la acción evangelizadora de la Iglesia necesitaba de lo que se llamaba antes la ciencia auxiliar, un poquito prepotente esa expresión, pero en realidad es buscar cómo la fe y la razón, la fe y la vida, la relación de la Iglesia con la sociedad dialogaban. Y yo creo que desde ese punto de vista el CISOC sigue siendo y se está madurando de tal manera que ojalá siga colaborándonos en eso, chiquillos, para que les decimos chiquillos porque nosotros estamos en la edad que nos emocionamos, así que la verdad es que estamos bien ilusionados de lo que ustedes puedan seguir haciendo hacia adelante. Y yo noté unas cosas breves, y con eso termino. Me dice dos preguntas. ¿Por qué le interesa a la sociología el dato religioso? A la sociología más bien al CISOC Belarmino, yo no soy sociólogo, ¿no? Pero de lo que aprendimos en esta relación sociología y pastoral. Yo diría, a la sociología le interesa el hecho religioso porque el hecho religioso es una realidad humana, relacional, profundamente y entrañablemente humana, que fundamenta y da sentido a personas individuales y colectivas. Segundo, porque el hecho religioso otorga identidad cultural a los pueblos y además influye esa identidad en el proceso de pertenencia y finalidad identitaria del pueblo, ¿no? Tercero, porque entrega el dato de trascendencia o de misterio que sobrepasa la verdad toda ciencia sobre la persona humana y el devenir de los pueblos. El hecho religioso le recuerda al analítico la rigurosidad del método científico, que exige la humildad de levantar tesis y al mismo tiempo con la honestidad suficiente de, si es necesario, dejarla la tesis y cambiarla por otra, por la recurrente novedad sorpresiva de la realidad que siempre nos supera. Eso lo vi mucho en los trabajos que hicimos, ¿no? Esa libertad de abrirse a la verdad que da la realidad y con la humildad de saber de que uno siempre es superado por lo que se revela en la verdad, ¿no? En la realidad, en la historia. Cuarto, porque el hecho religioso tiene un fuerte carácter motivacional y esto lo trabajamos mucho, sobre todo en las tareas formativas, que es capaz de animar voluntades de cambio social y de todo orden. La fe puede sanar y levantar desde el fracaso personal y la tragedia comunitaria. Puede aprender del dolor y de la pérdida, rehaciendo desde un proyecto de sentido y de animación motivacional a familias y pueblos enteros. Eso lo vimos después, sobre todo de tragedias tan grandes como la dictadura y las naturales como terremotos y otros. Quinto, porque el hecho religioso tiene un fuerte impacto social. Eso lo vemos sobre todo en las parroquias, los colegios, los movimientos, las congregaciones, con la labor que realizan. Es capaz de contener en la fragilidad, por supuesto, educar en la libertad y responsabilidad con un compromiso de afecto incondicional
integrar una comunidad de apoyo recíproco y de bien común, despertando nuevas cualidades y capacidades de identidad y desarrollo, movilizar en el compromiso por la justicia, la solidaridad y la paz, aprender a salir de sí mismo, superando el egoísmo individualista para formas de servicios públicos. Y sexto, porque la fe ofrece el factor más humano de la relación social, que es la gratuidad. Por Dios que doy testimonio de eso, como uno encuentra en el servicio de la fe, sobre todo en la organización pastoral, en la pregunta de fondo, bueno, ¿usted qué lo hace? ¿Qué busca? Y uno siempre encuentra lo más bello de la relación humana y del dato humano, ¿no? Que es la gratuidad. No solo en el sentido de no ocultar segundas intenciones de interés particular o colectivo, sino también en el sentido de la acción de gracia, enseñar a recibir todo como un don gratuito y merecido para ofrecerlo y entregarlo del mismo modo. Aquí se fundamenta el respeto a la dignidad de toda persona y de toda vida humana, la auténtica solidaridad, el respeto a la conciencia libre y a la aportación de todos en la construcción de comunidades corresponsables. Eso fue muy importante porque en los trabajos del CISO Peralvillo siempre aparecían con mucha fuerza los principios de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, y para terminar muy brevemente, ¿qué le ayuda a la sociología a la religión? ¿Qué beneficios recibimos nosotros desde el CISO Peralvillo, más específicamente dicho? Primero, nosotros nos ayuda a entendernos mucho más como acción refleja y para situarnos como aporte válido al tejido social en el contexto y en la propuesta de sentido. Segundo, analizar, sistematizar, entregar, evaluar la validez y la experiencia de la comunidad cristiana en su contexto. Se puede así transmitir mucho mejor. Tercero, porque nos ayuda a ser más humildes, nos ayuda a superar los mesianismos, los autoritarismos. Aquí se hizo un trabajo extraordinario a propósito del ejercicio de la autoridad, que nos dio muchas luces y bastante antes de la crisis del abuso de autoridad que nosotros particularmente hemos vivido como iglesia. Detecta la fractura entre la doctrina y la práctica personal, las inconsecuencias. Observa si la propuesta cristiana tiene incidencia o no. Devela falencias organizacionales, comunicacionales e instrumentales. Traduce la gestión y el aporte de contexto en lenguaje y prácticas entendibles, útiles y universales. Y por último, y por Dios que esto ayuda, y sobre todo en momentos de crisis y críticos de la historia de la Iglesia y de Chile, colabora en el discernimiento creyente y eclesial desde la metodología ya consagrada del verbo y actual que ha dado tantas luces a el documento de Aparecida, el que hace propio el Papa y que aparece ahora con fuerza en su ministerio.